Isaías, capítulo 2, el profeta, anuncia que Yahvé retirará de Jerusalén y de Judá todo aquello en lo que el pueblo ha puesto su confianza: pan, agua, valientes guerreros, jueces, ancianos, profetas y consejeros. La nación quedará sin liderazgo verdadero, y en su lugar los niños y muchachos inexpertos gobernarán, provocando caos y opresión. Cada uno se levantará contra su prójimo, y la arrogancia marcará a la sociedad. El Mesías fabricado. De todos los pasajes de Isaías, ninguno ha sido tan manipulado como aquel que habla de una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. A simple vista, parece un anuncio glorioso, casi una profecía mesiánica directa. Pero cuando levantamos el velo, lo que aparece es un ejemplo claro de manipulación textual y religiosa. La palabra que cambió la historia. En el hebreo original, el término no es virgen, betulá, sino muchacha joven, alma, una mujer en edad de casarse, nada más. No hay connotación de pureza sobrenatural ni de milagro divino. El texto, en su contexto histórico, probablemente anunciaba el nacimiento de un heredero en la corte davídica, una señal de continuidad para el reino en medio de la amenaza asiria. Fue siglos después, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego en la famosa versión de los 70, la Septuaginta, que los traductores usaron la palabra partenos, que sí puede significar virgen. Ese error, o tal vez esa elección intencionada, abrió la puerta para que, en tiempos del cristianismo naciente, se reinterpretara el pasaje como profecía directa del nacimiento virginal de Jesús. Un simple matiz de traducción cambió para siempre el curso de la historia religiosa, de un niño real a un Mesías cósmico. El Emmanuel de Isaías no era el Salvador del mundo, sino un niño real, probablemente un hijo del rey Acaz o de la dinastía davídica. Era una señal política. Dios está con nosotros, en medio del peligro asirio. Pero siglos después, los evangelistas tomaron ese fragmento y lo injertaron en su narrativa. Mateo cita a Isaías para presentar a Jesús como el cumplimiento de la profecía. De un texto local y circunstancial, nació la idea del Mesías universal, la invención de una profecía retroactiva. Esto revela un patrón. Las profecías no siempre anuncian el futuro, sino que se reinterpretan después de los hechos para darles legitimidad. Jesús no nació para cumplir Isaías. Isaías fue leído de otra manera, para que pareciera anunciar a Jesús. Así funciona la manipulación. El pasado se dobla, se reescribe, se acomoda, hasta que encaje en el relato que conviene. El mito necesario. En este juego de traducciones y reinterpretaciones se creó uno de los pilares del cristianismo: el nacimiento virginal. Sin Isaías mal traducido, no habría profecía que lo respaldara. Sin esa profecía, la figura de Jesús como Hijo Divino habría carecido de legitimidad en el marco judío. Isaías fue, entonces, una cantera de textos adaptados al mito. Una profecía local se convirtió en dogma universal. Un niño cualquiera se transformó en Mesías eterno. Y todo gracias a la manipulación de una palabra. El Dios tribal, que se volvió universal. En los primeros capítulos de Isaías, Yahvé aparece como lo que realmente era: un Dios tribal, limitado al pequeño reino de Judá. Su territorio era reducido, su gente escasa, su poder menor comparado con los grandes imperios de Asiria y Babilonia. Era un Dios local, celoso y exclusivo. Pero algo ocurrió en el exilio babilónico que transformó radicalmente su figura. Yahvé se reinventó como Dios universal. El trauma del exilio. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el 586 a.C., llevaron a los líderes judíos cautivos. El pueblo que afirmaba tener un Dios todopoderoso fue humillado.
su templo reducido a cenizas y su tierra prometida convertida en botín de guerra. Si Yahvé era el verdadero Dios, ¿cómo explicar esa derrota? Aquí la religión hizo su jugada maestra. Reinterpretar la humillación no como derrota, sino como plan divino. Yahvé no había sido vencido por Marduk ni por los dioses babilónicos, sino que él mismo había ordenado el exilio como castigo por los pecados de Judá. La reinvención del poder. En este contexto aparece el llamado Deutero-Isaías, capítulos 40 a 55. Su tono es completamente distinto. Ya no habla de un dios tribal, sino de un creador cósmico que maneja la historia universal. En sus discursos, Yahvé declara: «Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios». Con esa frase, el dios local se convierte en deidad absoluta. Ya no compite con Baal, Marduk o los dioses de Egipto. Los niega, los borra, los reduce a nada. El monoteísmo estricto nace aquí, no por revelación espiritual, sino por necesidad política y psicológica. La propaganda disfrazada de consuelo. El pueblo, perdido y humillado en tierra extranjera, necesitaba creer que su Dios no era débil. Los redactores del Nuevo Isaías lo elevaron al rango de Señor del Cosmos. De esta manera, la fe no solo sobrevivió al exilio, sino que salió fortalecida. Isaías no describe un descubrimiento espiritual, describe una estrategia de supervivencia identitaria. Si Yahvé era solo un dios tribal, había sido vencido, pero si era el único Dios verdadero, entonces incluso la derrota formaba parte de su plan. El telón nunca se cierra, el circo continúa. Suscríbete y descubre lo que ellos no quieren que sepas.